Bien, estamos intentando recorrer desde estos espacios periodísticos del interior aquellas cosas vinculadas a la expectativa de vida que viene para los que somos ciudadanos de este país, de esta provincia o de estos municipios, y tratando de entender por dónde pasa la razonabilidad de todo lo que estamos viviendo. Quiero recordar, antes de presentar a los invitados, que Alberto Fernández dijo: el país está en default virtual y escondido, que el ministro de Hacienda de la Argentina dijo: no hay que poner en riesgo la estabilidad de los argentinos, cualquier imprudencia sale cara. Recordar también que Cristina retoma la campaña bajo la mirada de los mercados, el factor mercados, y en plena incertidumbre económica. Distintos economistas en diferentes programas periodísticos han hablado, y a través de todos los medios de comunicación, han hablado de la incertidumbre económica. La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández, hablará por primera vez de forma pública desde las PASO y en plena turbulencia financiera, que ya van a describir en mejores términos los invitados. Va a reaparecer hoy Cristina a las 17 horas en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata, en su primera actividad en este contexto difícil. Tomás Gastón, licenciado en Economía, contador público nacional, por estas desgracias de la Argentina, casi un eterno columnista cuando nos vemos en la emergencia de escuchar a los que saben. Víctor Rulicki, contador también público y máster en finanzas, doctor en economía. ¿Te olvidas? Doctor en economía, máster en finanzas. Vengo todas las semanas y te olvidas. Sí, es complicado lo bueno, tratando... Gracias por la invitación, como siempre, ¿no? Tratando de explicarle a la gente de qué se trata, dónde estamos como estamos, en relación con el resto del mundo, pero en relación de las puertas adentro de nuestra casa grande, de la Argentina, para el corto plazo, para el mediano plazo, para el largo plazo. Tomás, gracias por venir, un lujo tenerte como siempre. Bueno, gracias a vos, Horacio, por la invitación, y bueno, un gusto estar acá también y con Víctor. Gracias, Tomás, igualmente. Muy buena compañía. Para los que tenemos ya unas cuantas canas encima, me parece que esto no es tan nuevo. Y los memoriosos seguramente se acordarán, bueno, si han pasado los 60, se acordarán seguramente de las terribles experiencias del 2001-2002. Perdón, yo hace algunos minutos recordaba que cuando era chico iba al almacén de Don Juan llevando un papel grandote así que decía bono del empréstito 9 de julio. Con eso iba al almacén y me daban lo que me daban. Porque no me tomaban el valor del bono, y yo era chico, hacía los mandados en pantalones cortos. Digo, cuando mira uno lejos, siempre nos encontramos con estos recurrentes episodios del pasado que vuelven inesperadamente o esperadamente al presente, ¿no? Sí, en ese sentido, por ahí yo quiero desdramatizar un poco, porque una cosa es que se caiga tal o cual gobierno, o que el mandatario que vaya a entrar la tenga extremadamente difícil, y eso sí es posible, es muy probable inclusive, pero bueno, no es que la nación como tal va a desaparecer, como pareciera que son algunos títulos catastróficos. Por eso digo, los que tienen memoria, se acuerdan de 2001-2002, que creo que es una crisis más grave que esta. Después, lo que precedió al golpe militar fue también una catástrofe económica. Se acordarán la inflación cero, el Rodrigazo, incrementos salariales del 300% en 1975. Después también con otros gobiernos de otro color tuvimos los
desagios, los cambios de moneda, Sí. que le confiscaron una parte de los plazos fijos y de las colocaciones que tenían todos los ciudadanos de a pie. Y cada vez que hablaba un ministro en estas circunstancias, me acuerdo de Herman González con Menem también, o sea, frenar la hiperinflación, o sea, fueron todos acontecimientos que tenía a todo el mundo en vilo, porque la sensación era, ¿y con qué se van a venir ahora? Saldrá un impuesto extraordinario, confiscatorio, saldrá un desagio, saldrá una nueva moneda, saldrá un corralito o corralón. O sea, la gente tiene miedo de todo, pero bueno, y la situación objetivamente es grave, pero para mí lo más grave de todo, incluso que la situación objetivamente considerada, son las expectativas de no saber qué puede pasar, o sea, la falta de expectativas concretas de lo que puede ser un futuro inmediato, ¿no? El futuro mediato es un futuro de pagar deuda y seguir pagando deuda, y un ajuste que va a durar mucho tiempo, pero no tiene por qué necesariamente ser de este tipo que hemos tenido ahora estos últimos meses, ¿no? Esa falta de certidumbre, esa falta como de timonel, diría. A la gente A ver, yo te pregunto con la edad que tenés y con la historia vivida, igual que nosotros, si esa incertidumbre de la que estás hablando puede voltear gobiernos. O sea, la incertidumbre como tal, sin nombres y sin apellidos, sin colores políticos partidarios. La incertidumbre golpea las puertas, digo, no golpea las puertas de los cuarteles, digo, golpea las puertas de los ministerios, de las casas de gobierno, o sea, puede provocar una ida de incertidumbre. Y la incertidumbre condiciona todas las conductas individuales, corporativas, las conductas de los acreedores del exterior, los que podrían financiar con más deuda. Esa incertidumbre se traslada también a ellos, porque ellos palpan lo que ocurre acá. Permíteme, sí. Yo creo que el problema es político. Claramente político, obviamente las decisiones políticas tienen consecuencias económicas, pero el problema es claramente político de las corporaciones, la corporación política. Cuando hablo de las corporaciones, hablo de todas las corporaciones, de la judicial, la sindical, la política y la empresarial, si vos querés, pero básicamente la empresarial contratista con el Estado, ¿no? La empresarial pyme, ¿no? Esta situación que tenemos ahora, que son consecuencias de malas decisiones políticas, a mí me hacen que vienen, por lo menos desde un mediano plazo, como bien decía Tomás, yo me acuerdo del plan Helbart, después el Rodrigazo, y después estos movimientos pendulares. Mirá, en economía hay lo que se llama el cuerpo de la serpiente, que para que la gente lo entienda es como si estamos en un camino de montaña, un camino serpenteante de montaña, entonces vos vas o un poquito para un lado o un poquito para el otro. Si te bandeas mucho, te estrolás contra la montaña o te caes al precipicio. Bueno, la Argentina, por malas decisiones políticas, ni siquiera por malas decisiones políticas, por incapacidad de la clase política, algunas hasta se asombraría si yo le dijera que hay gente que yo he conocido que no le daría ni la administración de un consorcio. Es real. Tenemos lo que tenemos desde, por lo menos vamos a empezar con el plan Helbart en adelante. O sea, hemos tenido crisis, rodrigazos, super rodrigazos, corralitos, corralazos, lo que quieras, y así lo hemos vivido. Y comparto con Tomás que en épocas de incertidumbre, y tratando de contestar un poco lo que voy a decir, cuando hay incertidumbre y uno da un manotazo de ahogado. Cuando vos te estás ahogando en el mar y te viene a salvar el salvavidas y vos hasta lo querés ahogar a él con tal de subirte y poder respirar vos. Eso probablemente sea de alguna manera lo que está pasando, pero yo no admito y no concibo que la clase política nos obligue. En este momento es una figura que yo he adoptado y te la he dicho a vos en otras reuniones, que yo hoy me obliguen a votar entre el piloto, el capitán del Titanic o el piloto del avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. O me muero ahogado o me muero quemado. No es válido, no es justo para nosotros como sociedad tener esa disyuntiva. No es justo que por una interna juguemos a la ruleta rusa porque alguien, y me refiero al, si querés lo digo, porque al gobierno de turno haya subido la apuesta por especulación política y se haya puesto en una situación de ruleta rusa
a ganar o perder, a morir o a matar, cuando ni siquiera estamos en las elecciones. Todo eso se ve en el mundo. Esta era la pregunta, claro. Estamos hablando de nosotros y el mundo que nos ve interactúa en las finanzas, el mundo que nos ve interactúa en la economía, el mundo que nos ve yo te voy a dejar el precio, en el desarrollo o el mundo que nos ve le importamos un rábano. Nosotros no tenemos absolutamente incidencia en los mercados mundiales, te diría de prácticamente nada, excepto de la venta de commodities. A ver si nos ponemos en claro. O sea, más que por la incidencia de nosotros hacia ellos, es al revés. Digo, si vamos a pedir plata, ¿nos van a prestar? Si vamos a pedir... Ahí sí importa cómo hemos actuado y cómo estamos actuando. Ahí sí importa. Claramente. Es una acreedor que está viendo si presta o no presta. Claro, vos le prestás plata, si invierte o no invierte. pero si vos viene un ludópata a pedirte plata, vos le prestás plata y después lo ves que sigue yendo al casino y no frena o no cambia su conducta, y una vez le prestás, la segunda le prestás a otra tasa, la tercera ya no te presta, entonces vos desesperado vas a la cueva de la esquina, pero seguís teniendo actitudes ludopáticas. O si querés hasta adolescentes, o si querés hasta cuasi suicidas, porque estás poniendo en riesgo la propia vida de tu familia o el propio porvenir de tu familia. Bueno, eso es lo que nos pasa con la Argentina. No digo como sociedad, porque no quiero echar la culpa a la sociedad, a aquel que todos los días se levanta y trata de ver de qué manera va a comer o de qué manera va a llevar a los hijos al colegio. Esto, vuelvo a insistir, es claramente, acá hace muchos años que las clases dirigentes de todo tipo, la sindical, la política, no están a la altura de las circunstancias. Obviamente no nacen de un repollo, pero ya ha llegado a una situación tal donde, mira, hay una frase de un economista que dice, todo tiene un rebote. Si de un piso 20 tirás a un gato, el gato muerto, aún el gato muerto tiene un rebote, pero siempre nos llega otra vez al piso 20 y siempre arrancamos de un piso de pobreza cada vez superior y no es justo que la sociedad lo padezca. Tomás, esta mirada de lo recurrente en la Argentina, ¿cómo se le entiende? ¿Es patológica? ¿Es por incapacidad? ¿Es por mezquindad? ¿Cuál es el fracaso económico de la Argentina? ¿La falta de preparación de sus dirigentes, los economistas que asesoran? ¿Genéticamente venimos menos preparados que el resto del mundo? Digo, ¿por dónde pasa la explicación? No, genéticamente no. Pero cultural en un sentido amplio, casi antropológico, algo hay. O sea, cuando un país llegó a ser, me parece que quinto en el mundo, sí. No hace tanto tiempo, no fue en la Revolución de Mayo, fue mucho después, y después empezó a retroceder cada vez más, no solamente en el Producto Bruto, en la renta per cápita, sino también en los niveles educativos, en los niveles de pobreza, cuando entró a quedarse atrás de países latinoamericanos que eran mucho más pobres, y vos mirás lo que son las ex-colonias de otras potencias europeas, lo que son hoy. Entonces, desde ya que la responsabilidad mayor la comparto con que la tiene la clase dirigente en un sentido bien amplio. Pero algo más me parece que hay, y ese algo más no tengo conocimiento como para afirmarlo. Pero algo hay en nuestras características como nación, nuestra historia, cómo nos condicionó, cómo nos acostumbró a hacer de determinada manera y no de otra, pero no estoy en condición de hacer un diagnóstico. Pero me parece que excede a la clase dirigente porque los que acceden a la clase dirigente pasan a comportarse como las clases dirigentes, pero esto desde hace muchas décadas ya. Entonces, no es una clase corrupta que va a desaparecer con el tiempo porque morirán, se jubilarán, lo que sea, y después viene otra clase que es la auténtica renovación y va a ser distinta. No tengo mucha esperanza en que la renovación de esta clase dirigente va a traer mejores circunstancias por el solo cambio de la clase dirigente. Sí pueden venir otras circunstancias, a lo mejor, que nos hagan cambiar, que van a tener que ser muy duras probablemente para que nos hagan cambiar. En ese sentido, sí, confieso que soy bastante pesimista. Sí, yo tomo lo que dice Tomás. Acá hay una realidad, o sea, la Argentina, yo me acuerdo, década del 60, decía que era Europa en Latinoamérica. No se veía con parámetros, no tenía parámetros o indicadores económicos como el resto de los países latinoamericanos. Ni hablar de que era verdad, era quinto país en el mundo en las primeras décadas del siglo. Pero nosotros, del siglo XX, pero nosotros ya venimos de default en default desde la famosa Baring Brothers, que algunos lo deben haber estudiado en la época de Rivadavia en el colegio secundario.
No, bueno, pero la Y Argentina la- fue quinta en el mundo con posterioridad. ¿Cómo sería? a eso, ¿eh? Con el famoso piloto de tormentas que fue el famoso Carlos Pellegrini. Es decir, algo hay, siempre se dice que primero hay que tocar fondo. Hay una dinámica en las conductas económicas, que hay otro efecto más que dice el efecto bola de nieve. No se puede parar la bola de nieve cuando tomó velocidad, hay que esperar que llegue al fondo del valle para ver cómo solucionamos. Mirá, y yo no quiero echar leña al fuego y la gente que escuche decir, "Uy, ¿dónde me voy a vivir o dónde estoy?". Probablemente los parámetros de pobreza del año que viene estén en un 40%. Probablemente los parámetros o los indicadores de la indigencia estén arriba del 10%. Probablemente el 70 o más por ciento de la clase media que se considera de clase media para indicadores internacionales ya no sea de clase media. Y probablemente el resguardo que tiene todavía esa clase media anhelante sean la educación que recibió, los ejemplos que recibieron de sus padres o de sus abuelos. Pero eso también se está perdiendo y considero es un tema educativo profundo porque las nuevas generaciones, o hace 3 generaciones hacia atrás, yo calculo, humildemente, en mi opinión, no tienen ejemplos, no tienen parámetros de superación basado en el esfuerzo y basado en la educación. Y todo eso hace a un panorama, no queremos, mirá, no somos contemporáneos, pero yo no quiero alentar quiero alentar esa tristeza y desaliento. Este futuro pesimista, que está fundamentado y que uno puede compartir o no. Vos como economista, que es el espacio común que tienen ustedes, ¿lo ves de la misma manera, Tomás, o tenés por ahí una expectativa diferente? No, yo creo que los años que vienen van a ser muy duros. Pero una cosa es que sean muy duros cuando uno alcanza a ver un horizonte, y otra cosa es que sean muy duros cuando uno no ve para dónde puede ir o para dónde puede estrellarse, caerse o destruirse. Esa es la diferencia cuando uno siente que no hay timonel. Y cuando digo timonel,